A nadie le importa tu carrera en la Marina, me escribió mi padre por mensaje de texto. Qué gracioso. Porque en el instante en que entré a la ceremonia, 200 seals curtidos en batalla se pusieron de pie de un salto. Un comandante gritó, «Almirante en cubierta». Y luego. Silencio. En el momento en que crucé las puertas del salón de baile, 200 Navy SEALs se levantaron tan rápido que sus sillas rasparon contra el suelo de mármol como disparos. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios. Un comandante cerca de la entrada enderezó su postura y gritó con la fuerza suficiente para hacer temblar los candelabros de cristal. «Almirante en cubierta». Y entonces llegó el silencio. No un silencio ordinario, sino ese tipo de silencio que hace que la gente de repente sea consciente de su propia respiración. El rostro de mi madre perdió todo el color. Mi hermana menor, Ashley, se quedó congelada junto a su pastel de bodas, con una mano aún aferrada a su ramo. Y mi padre, el mismo hombre que me había enviado un mensaje de texto menos de 24 horas antes diciéndome que a nadie le importaba mi carrera en la Marina, me miró como si estuviera viendo a una extraña. Ojalá pudiera decirles que ese momento se sintió bien. Durante 30 años, había imaginado alguna versión de esto. Algún momento en el que las personas que me menospreciaron finalmente entendieran en quién me había convertido. Pero estando allí, con mi uniforme blanco de gala con 4 estrellas en los hombros, lo único que sentía era cansancio. Lo suficientemente cansada como para darme cuenta de que la venganza rara vez llega de la forma en que la imaginas. Lo extraño de la humillación es que envejece contigo. Tenía 58 años de pie en un salón de baile de Charleston. Sin embargo, una parte de mí todavía se sentía como la chica delgada de 17 años sentada a la mesa de mis padres, mientras mi padre elogiaba a mi hermana pequeña por ser dulce y me criticaba a mí por ser difícil. En aquel entonces, Ashley era perfecta. Era la reina del baile de bienvenida, cantaba en el coro de la iglesia, tenía una sonrisa hermosa, modales impecables. Y luego estaba yo. Yo era la chica que hacía demasiadas preguntas. La chica que quería unirse al programa de oficiales. La chica que hablaba de portaaviones en lugar de bodas. Mi padre solía reírse cada vez que mencionaba el ejército. Sara, decía, las mujeres no pertenecen a los buques de guerra. Eso fue en 1985. Lo recuerdo porque Ronald Reagan todavía era presidente y mi madre estaba cocinando pastel de carne cuando anuncié que quería postularme a la Academia Naval. Ashley casi se atraganta de la risa. Mi padre dobló su periódico lentamente y me miró como si lo hubiera avergonzado. Ya se te pasará esta fase. Pero no se me pasó. Al contrario, la Marina se convirtió en el único lugar donde la gente por fin dejó de pedirme que me hiciera pequeña. En Annapolis, a nadie le importaba si sonreía lo suficiente. A nadie le importaba si me veía bonita en los eventos sociales de la iglesia. Les importaba si podía liderar, si podía soportar, si podía mantener la calma cuando las cosas se ponían difíciles. Resultó que sí podía, aunque mi familia nunca me lo perdonó del todo. Con los años, nuestras llamadas telefónicas se acortaron. Cumpleaños olvidados. Días festivos perdidos porque estaba desplegada. Mi padre una vez me presentó a un vecino diciendo, «Esta es nuestra hija Sara. Trabaja para el gobierno». Trabaja para el gobierno. En ese momento, yo ya había comandado a miles de marineros. Pero sonreí cortésmente porque, después de un tiempo, la decepción se vuelve rutina. 3 días antes de la boda de Ashley, estaba sentada en mi oficina en la estación naval de Norfolk revisando los trámites de mi jubilación cuando mi teléfono vibró. «Papá». Casi no respondo. No habíamos hablado bien en meses. En lugar de eso, abrí el mensaje. A nadie le importa tu carrera en la Marina. Por favor, no nos avergüences usando ese uniforme en la boda de Ashley. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Afuera de la ventana de mi oficina, la lluvia gris del Atlántico golpeaba contra el muelle. Jóvenes marineros se apresuraban entre los edificios con los cuellos levantados contra el viento. Recuerdo haberme sentido extrañamente vacía. Ni enojada, ni sorprendida, solo cansada.
Después de todos esos años, mi padre todavía creía que mi servicio era algo vergonzoso, una forma de llamar la atención. Dejé el teléfono con cuidado. Luego me reí una vez, una risa suave, porque para entonces había pasado más de 3 décadas tomando decisiones de vida o muerte bajo presión. Y, de alguna manera, un mensaje de texto de un hombre de 80 años todavía tenía el poder de herirme más que el fuego enemigo. Esa noche, casi decidí no ir. Me serví un vaso de bourbon en mi casa de Norfolk y me senté sola en el silencio. Sin esposo, sin hijos. Esa parte de mi vida se había desvanecido en algún lugar entre despliegues y ascensos. William, mi exesposo, solía decir que la marina siempre era lo primero. En ese momento lo negué. Ahora, ya no estaba tan segura. Alrededor de las 9, sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era Yacalles. El suboficial mayor Yacalles, se ha retirado, uno de los mejores hombres con los que he servido. Dime que todavía vas a ir a Charleston, dijo de inmediato. ¿Cómo te enteraste de eso, Jack? La mitad de la comunidad de defensa de la costa este está invitada a esta boda. Las noticias vuelan. Suspiré. Estoy pensando que tal vez debería quedarme en casa. Hubo silencio en la línea por un segundo. Luego Jack habló en voz baja. Pasaste 30 años en tu puesto defendiendo a personas que nunca te dieron las gracias. No empieces a esconderte ahora. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Jack me había visto durante algunos de los años más oscuros de mi carrera. Me había visto después de notificar bajas, después de enterrar amigos, después de tomar decisiones imposibles. Si él creía que debía ir, tal vez necesitaba escucharlo. ¿De verdad crees que importa? Pregunté. No, dijo. Creo que tú importas. No dormí mucho esa noche. A la mañana siguiente, saqué mi uniforme blanco de gala de la bolsa que colgaba en mi armario. Botones dorados pulidos, rayas de las mangas inmaculadas, 4 estrellas plateadas esperando en los hombros. Pasé la mano por la tela lentamente. La gente imagina que los uniformes te hacen sentir poderoso. A veces, solo te recuerdan cuánta vida te han costado. Al mediodía, conducía hacia el sur rumbo a Charleston en mi sedán negro, con jazz antiguo sonando suavemente en los altavoces. La carretera se extendía interminablemente bajo los cielos grises de Carolina, vallas publicitarias, gasolineras, letreros de iglesias, pequeños pueblos sureños donde las banderas estadounidenses ondeaban afuera de las ferreterías, el tipo de lugares donde la gente todavía dice señor y señora. Para cuando llegué a Charleston, la luz del sol del atardecer había vuelto el puerto de color dorado. El lugar de la boda estaba frente al agua, parecía sacado de una revista. Columnas blancas, enormes robles, hilos de luces balanceándose con la brisa. Los aparcacoches corrían entre vehículos de lujo. Mujeres con vestidos color pastel reían bajo las carpas de champán, y de repente, a mis 58 años, me sentí como una adolescente no deseada otra vez. Me registré en mi hotel discretamente usando mi apellido de soltera. La recepcionista me reconoció de la televisión casi de inmediato, pero fue lo suficientemente educada como para no mencionarlo en voz alta. Esa noche, mi madre llamó. No para preguntar cómo estaba, no para decir que me extrañaba. Solo una oración, por favor, trata de no alterar a tu padre mañana. Me quedé mirando por la ventana del hotel hacia el puerto de Charleston después de que ella colgó. En algún lugar allá afuera, los barcos de la marina cortaban las aguas negras del Atlántico bajo la oscuridad. Por primera vez en años, me permití admitir algo doloroso. Sin importar cuántas medallas llevara en el pecho, una parte de mí todavía quería que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Llegué al lugar de la boda temprano la tarde siguiente, porque los viejos hábitos militares tardan en morir. Llegar 15 minutos antes me lo habían inculcado desde mi año de plebeya en Annapolis. Incluso después de todos estos años, todavía no podía llegar elegantemente tarde, como parecen disfrutar los civiles. El aire de Charleston era cálido y denso con la sal del puerto. Sillas blancas plegables bordeaban el césped con vista al agua, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente bajo enormes robles cubiertos de musgo español. Era hermoso. Ashley siempre tuvo talento para las cosas hermosas, ropa hermosa,
casas hermosas, amistades hermosas que parecían no requerir esfuerzo. Al crecer, ella podía entrar en una habitación e instantáneamente pertenecer a ella. Yo siempre sentí que, en cambio, estaba estudiando la habitación. Un joven aparcacoches abrió la puerta de mi auto. En el momento en que vio las 4 estrellas en mis hombros, su expresión cambió por completo. Buenas tardes, señora. Su postura se enderezó automáticamente. Asentí cortésmente y le entregué las llaves. La reacción no era inusual. El personal militar nota detalles que los civiles pasan por alto. Pero los invitados a la boda reunidos afuera del recinto apenas me miraron. Para ellos, yo era simplemente una mujer mayor en uniforme. Tal vez una escolta ceremonial. Tal vez alguien contratado para el evento. Caminé silenciosamente hacia la entrada, con los tacones haciendo eco contra el camino de piedra. Entonces vi a mi madre. Mary Bennett estaba cerca de la carpa de recepción, usando un vestido azul pálido y perlas que habían pertenecido a mi abuela. Su sonrisa apareció instantáneamente cuando me notó, pero nunca llegó a sus ojos. «Oh, Sara», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «¿De verdad te lo pusiste?» Miré mi uniforme. «Sí, mamá. Lo hice». Se acercó, bajando la voz. «Es solo que. Se supone que este día es sobre Ashley». Ahí estaba. La misma canción, diferente década. Mantuve mi tono tranquilo. Asistió a la boda de mi hermana con respeto. Sí, pero la gente podría malentenderlo. Casi me eché a reír. La gente malentiende a las mujeres en uniforme todo el tiempo. Pero antes de que pudiera responder, se acercó mi padre. Robert Bennett todavía se comportaba como el entrenador de fútbol de secundaria que alguna vez fue. Incluso a sus 80 años, se movía con una rígida autoridad, aunque la edad había encorvado sus hombros y suavizado su cabello hasta convertirlo en plata fina. En el momento en que sus ojos se posaron en mi uniforme, su mandíbula se apretó. «¿Realmente lo hiciste?» «Gusto en verte también, papá». Él ignoró eso. «No podías dejar que Ashley tuviera un solo día». Lo miré con incredulidad. «Estoy parada aquí en silencio». «Sabes exactamente lo que estás haciendo», murmuró. Eso dolió más de lo que esperaba, porque la verdad era que había pasado toda mi vida adulta intentando no incomodar a mi familia con mi éxito. Cambiaba de tema durante las fiestas, evitaba hablar de ascensos, nunca los corregía cuando minimizaban mi carrera, y aún así, de alguna manera, mi existencia les resultaba ofensiva. Mi padre se inclinó más cerca. «Podrías haber usado un vestido normal». «¿Normal?» Había escuchado esa palabra toda mi vida. ¿Por qué no puedes ser normal? ¿Por qué no puedes sentar cabeza? ¿Por qué no puedes dejar de intentar probar algo? Antes de que pudiera responder, apareció Ashley. Se veía deslumbrante con su vestido de novia. Por un momento, vi a la niña pequeña que solía seguirme por el patio trasero cuando éramos niñas. Su expresión se suavizó cuando me abrazó. «Me alegra que vinieras. No me lo perdería por nada». Luego dio un paso atrás y la incomodidad regresó a su rostro. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Ella dudó. «¿Considerarías tal vez quitarte algunas de las medallas durante la recepción?» Parpadeé lentamente. ¿Las medallas? Es que llaman mucho la atención. Miré a mi hermana menor parada allí, entre diamantes y encajes, todavía con miedo de compartir el espacio conmigo después de todos estos años. Y de repente, no me sentí enojada, solo triste. «Me las gané, Ashley». «Lo sé», dijo rápidamente. «No trato de ser mala». «Lo sé». Pero quizás sin intención, el mensaje era claro. «Hazte pequeña otra vez». Antes de que la conversación pudiera continuar, los invitados comenzaron a llegar en grupos más grandes. Sedanes de lujo llegaban uno tras otro. Hombres en trajes a medida, mujeres con bolsos caros, políticos, dueños de negocios, oficiales retirados, la alta sociedad de Charleston. Me moví silenciosamente hacia las últimas filas cerca del agua, esperando evitar más tensiones.
Fue entonces cuando noté el primer cambio en la atmósfera. Un hombre de cabello gris al otro lado del césped se congeló a mitad de su conversación, mirándome directamente. Luego otro. Los susurros comenzaron a extenderse sutilmente entre la multitud. Al principio, asumí que reconocían el uniforme en sí. La vestimenta militar de alto rango atrae la atención, especialmente en entornos formales. Pero luego, un capitán retirado con el que había trabajado años antes se acercó con cuidado. Almirante Bennett. Sonreí cortésmente. Capitán Morris. Ha pasado mucho tiempo. Sí, señora. El hombre se cuadró al instante, casi por reflejo. Los invitados cercanos escucharon. Las cabezas comenzaron a girar. En cuestión de minutos, más miembros del servicio comenzaron a reconocerme. Algunos se acercaron con respeto. Otros simplemente asintieron desde el otro lado del césped. Un viejo coronel de la Marina puso su mano sobre su corazón brevemente antes de regresar a su asiento. Podía sentir a mis padres observando todo esto con inquietud. Especialmente a mi padre. Para él, este era un territorio desconocido. En su casa en Charleston, él era el hombre respetado, el centro de atención, la autoridad. Pero aquí, entre los círculos militares, esa autoridad me pertenecía a mí. La ceremonia comenzó de manera hermosa. La luz del sol bailaba sobre el puerto mientras se intercambiaban votos bajo rosas blancas. Me quedé callada en la última fila, aplaudí cortésmente, sonreí cuando era apropiado y traté de no pensar en lo emocionalmente agotadora que ya se sentía la tarde. Después, los invitados se trasladaron al gran salón de baile para la recepción. Candelabros de cristal colgaban de techos altos. Los meseros llevaban bandejas de champán. Una banda de jazz tocaba clásicos cerca de la pista de baile. Elegí deliberadamente una mesa pequeña cerca de la esquina trasera de la habitación. Lejos de la familia, lejos de la atención. O eso creía. Unos minutos después, un joven teniente de la Marina se acercó a mi mesa nerviosamente. Disculpe, señora. Sí. Solo quería decirle que es un honor conocerla. No podía tener más de 25 años. Rostro fresco, uniforme impecable. Probablemente le recordé a mí misma alguna vez. Gracias, teniente. Mi padre sirvió bajo su mando en Afganistán. Eso me tomó con la guardia baja. ¿Cuál es su nombre? Senior Chef Daniel Mercer. Sonreí de inmediato. Mercer sobrevivió gracias a su orden de evacuación, dijo el teniente en voz baja. Mi familia nunca olvidó eso. La emoción me apretó el pecho inesperadamente. Antes de que pudiera responder, otro oficial se acercó. Luego otro. A lo largo del salón de baile, noté que grupos de invitados militares comenzaban a notar la reunión alrededor de mi mesa. El reconocimiento se extendió visiblemente ahora. Un comandante de los SEAL retirado, cerca de la entrada, de repente se puso firme. Sus ojos se abrieron y luego, todo cambió. Las sillas rasparon hacia atrás contra los pisos de mármol, una tras otra, y luego docenas más hasta que 200 SEALs curtidos se pusieron de pie todos a la vez. El sonido golpeó primero. No voces, no aplausos, solo el violento raspado de las sillas contra el mármol mientras 200 hombres se levantaban en el mismo instante. Cada instinto dentro de mí reconoció de inmediato la disciplina militar en acción. El salón de baile se congeló. Las conversaciones se detuvieron tan abruptamente que incluso la banda de jazz se sumió en el silencio a mitad de una canción. Me quedé sentada durante medio segundo, atónita. Luego, un comandante cerca de la entrada del salón de baile cuadró los hombros y bramó con el tipo de autoridad que alguna vez resonó en las cubiertas de vuelo de los portaaviones. Almirante en cubierta. Todos los invitados militares se pusieron firmes. Algunos civiles se pusieron de pie torpemente sin entender por qué. Otros simplemente miraban. Me levanté lentamente de mi silla. La habitación quedó completamente en silencio. Había escuchado esa orden miles de veces en mi vida, en barcos, en ceremonias, durante inspecciones, en zonas de guerra donde el rango y el orden significaban supervivencia. Pero escucharlo allí,
en la recepción de la boda de mi hermana en Charleston, mientras mis padres estaban boquiabiertos a 6 metros de distancia, se sintió surrealista. Por un extraño momento, fue como si mis dos vidas separadas hubieran chocado, la hija que nunca fue suficiente y la almirante que comandaba flotas. El comandante más cercano a mí mantuvo su saludo. Permiso para hablar libremente, señora. Una leve sonrisa asomó a mi boca a pesar de mí misma. Siempre lo hizo de todos modos, comandante. Algunas risas silenciosas ondularon a través de la multitud militar, aliviando ligeramente la tensión. Luego lo reconocí por completo. El comandante James Holloway es líder del equipo SEAL. La última vez que lo vi fue en el extranjero casi 15 años antes, después de una desastrosa operación de extracción en Kandahar. Su cabello estaba más gris ahora, su rostro más viejo, pero sus ojos tenían la misma firmeza afilada. Es bueno verla, almirante Bennett, dijo en voz baja. Igualmente, James. Detrás de él había fila tras fila de oficiales actuales y antiguos de los SEALs, jefes, marineros alistados, infantes de marina y personal de defensa. A algunos los reconocí de inmediato. Otros habían envejecido lo suficiente como para necesitar una segunda mirada. Sin embargo, cada rostro tenía la misma expresión. Respeto. Verdadero respeto. No del tipo superficial que la gente muestra a individuos poderosos porque quieren algo. Esto era diferente. Esto provenía de dificultades compartidas, sacrificios compartidos. Al otro lado del salón, finalmente miré hacia mis padres. La mano de mi madre cubría su boca. Mi padre estaba perfectamente inmóvil junto a ella, su rostro pálido bajo las luces del salón de baile. Parecía genuinamente confundido, como si no pudiera reconciliar a la hija a la que había pasado décadas menospreciando con la reacción que se desarrollaba a su alrededor. Ashley se veía abrumada, más que enojada ahora. El novio, Tyler, se inclinó hacia ella, susurrándole algo con urgencia mientras me miraba con obvio asombro. Entonces un hombre mayor se acercó a través de la multitud. Alto, de cabello plateado, con un costoso traje azul marino. Lo reconocí de inmediato. Richard Whitaker, exoficial de la Marina convertido en ejecutivo de defensa con más dinero que la mayoría de las ciudades pequeñas. Y también, el padre de Tyler. Se detuvo directamente frente a mí y extendió su mano cálidamente. Almirante Bennett, dijo. No tenía idea de que fuera la hermana de Ashley. Somos dos, respondí antes de que pudiera contenerme. Para mi sorpresa, Whitaker se rió suavemente. Bueno, dijo, esto explica por qué la mitad de los invitados militares olvidaron de repente que hay una boda en marcha. Incluso yo sonreí ante eso. Whitaker se volvió hacia la habitación. Para aquellos de ustedes, civiles, que se preguntan qué está pasando, anunció con calma. Están viendo a la contraalmirante Sarah Bennett, uno de los líderes operativos más respetados que este país ha producido en los últimos 20 años. Los murmullos se extendieron de inmediato. Sentí un nudo en el estómago. Nunca disfruté de los elogios públicos. Después de suficientes años en el liderazgo, la atención se vuelve agotadora, pero ya no había forma de detenerlo. Un SEAL retirado cerca del fondo levantó su copa. Ella trajo a nuestros chicos a casa. Otra voz respondió, claro que sí. Luego otra, salvó a mi unidad en el man. Un hombre al que apenas reconocí dio un paso al frente lentamente. Su pierna izquierda cojeaba notablemente. Cuando habló, la emoción hizo que su voz fuera áspera. Usted escribió cartas a cada una de nuestras familias después de Red River. La habitación volvió a quedar en silencio. Lo recordé entonces. El jefe suboficial David Dean. Habíamos perdido a 4 hombres durante la operación Red River. La peor noche de mi carrera. Dean se detuvo directamente frente a mí. Usted se sentó con mi esposa durante 6 horas después de que nos dijeran que Tommy no sobrevivió, dijo en voz baja. La mayoría de los comandantes envían papeleo. Usted se quedó. Tragué saliva. Algunos recuerdos nunca pierden su agarre. Eso es lo que se supone que deben hacer los líderes, respondí suavemente. No, señora, replicó Dean. Eso es lo que hacen las buenas personas.
Por un momento, no pude hablar. A nuestro alrededor, incluso los civiles parecían conmovidos. La habitación ya no se sentía crítica. Se sentía humana. Y extrañamente, eso hizo que todo fuera más difícil, porque al estar allí, rodeada de todo ese respeto, todo en lo que podía pensar era en lo mucho que había deseado aunque fuera una fracción de eso de mi propia familia. Whitaker hizo un suave gesto hacia la mesa principal. Almirante, nos honraría uniéndose a la mesa familiar. Antes de que pudiera responder, mi padre finalmente encontró su voz. Sí, dijo rápidamente. Por supuesto, debe sentarse con la familia. El repentino cambio casi me hizo reír. 2 horas antes, quería que fuera invisible. Ahora parecía desesperado por reclamarme públicamente. Caminé hacia la mesa principal lentamente. Los invitados se apartaban instintivamente para dejarme espacio. Algunos me estrecharon la mano. Otros me agradecieron por mi servicio. Una anciana me tocó el brazo y susurró, mi nieto regresó a casa gracias a mujeres como usted. Le agradecí en voz baja. Cuando finalmente llegué a la mesa, mi padre no me miraba a los ojos. Mi madre parecía lo suficientemente emocionada como para llorar. Ashley me miraba con atención. Ya no con celos, sino con algo más cercano a la confusión, como si de repente se hubiera dado cuenta de que en realidad nunca me conoció. La cena se reanudó con torpeza. La conversación regresó lentamente, pero la energía en el salón de baile había cambiado permanentemente. Ahora la gente se acercaba constantemente a nuestra mesa. Oficiales militares, líderes empresariales, políticos, todos queriendo hablar conmigo. Mi padre se sentó en silencio durante la mayor parte de esto, escuchando mientras extraños describían logros de los que él nunca se había molestado en aprender. En un momento, un viejo senador me estrechó la mano con firmeza. Su estrategia de evacuación en el Golfo salvó vidas estadounidenses, dijo. En Washington todavía se habla de esa operación. Mi padre me miró fijamente. ¿Tú planeaste evacuaciones militares? Asentí una vez. Sí, papá. Se quedó mirando el mantel. Siguió un largo silencio. Finalmente, de forma casi tan silenciosa que me lo pude haber perdido, preguntó, ¿por qué nunca nos dijiste que eras tan importante? Esa pregunta aterrizó más fuerte que cualquier insulto. Miré al hombre que había pasado 30 años reduciendo toda mi vida a trabajar para el gobierno. Luego le respondí honestamente, ustedes nunca quisieron saberlo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Por primera vez en toda mi vida, mi padre no tenía absolutamente nada que decir. Después de la cena, la recepción finalmente volvió a convertirse en algo parecido a una boda normal. La banda de jazz volvió a tocar. Los invitados se dirigieron hacia la pista de baile. Los camareros llevaban rebanadas de pastel de bodas entre las mesas mientras el puerto de Charleston brillaba oscuro más allá de las ventanas del salón de baile. Pero por donde quiera que caminaba, la gente seguía deteniéndome. Antiguos marineros, marines retirados, contratistas de defensa, viudas de militares. Cada conversación llevaba fragmentos de una vida de la que rara vez hablaba fuera de los círculos militares. Un jefe retirado me presentó a su nieta, que asistiría a Annapolis el próximo año. Un antiguo paramédico militar me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. Otro hombre simplemente me estrechó la mano en silencio, con lágrimas en los ojos. Ese se quedó conmigo. La guerra deja ecos en las personas, especialmente después de suficientes años. Alrededor de las 9, por fin me escabullí afuera para tomar aire. El ruido del salón se desvaneció detrás de mí mientras caminaba hacia la marina, junto al lugar del evento. El puerto de Charleston se extendía oscuro y tranquilo bajo la luz de la luna. Los barcos se balanceaban suavemente contra los muelles de madera mientras el cálido viento costero se movía a través de las palmeras. Por primera vez en toda la noche, podía respirar. Me apoyé contra la barandilla y me aflojé un guante blanco lentamente. ¿Le importa si me uno a usted, almirante? Me di vuelta y sonreí levemente. Jack Hayes se acercó llevando 2 vasos de bourbon. Ya era hora de que aparecieras, le dije. Tráfico. Esa es tu excusa para todo. Me entregó un vaso.
Jack se había retirado de los SEALs 6 años antes, luego de que múltiples cirugías finalmente lo obligaran a salir. Incluso ahora, se movía con cuidado, cojeando de una rodilla durante el clima frío. Nos quedamos uno al lado del otro mirando el agua en un cómodo silencio. Manejaste ese circo bastante bien, dijo finalmente. He sobrevivido a audiencias en el Congreso. Las bodas no son nada. Se rió en voz baja. Luego su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Esa pregunta casi me quiebra, porque debajo del uniforme impecable y décadas de entrenamiento de liderazgo, una parte de mí todavía se sentía emocionalmente en carne viva al ver los rostros de mis padres dentro de ese salón. No lo sé, admití con sinceridad. Jack asintió como si entendiera por completo. Ese es el problema con la familia, dijo. Los extraños pueden herirte. La familia puede convencerte de que la herida pertenece ahí. Me quedé mirando las luces del puerto. ¿Sabes qué es lo ridículo? Tengo 58 años y todavía quería que mi padre me mirara con orgullo. Eso nunca desaparece. A mí no me pasó. Tomó un sorbo de bourbon. Mi viejo me abrazó una vez en toda su vida. Recuerdo la fecha mejor que mi aniversario de bodas. Me reí en voz baja ante eso. Luego escuchamos pasos acercándose detrás de nosotros. Me di vuelta, esperando a otro invitado. En cambio, era Ashley, todavía con su vestido de novia, todavía con esa expresión cuidadosa que la gente usa cuando se acerca a campos minados emocionales. Espero no interrumpir. Jack de inmediato dio un paso atrás cortésmente. Les daré un minuto, señoritas. Una vez que él desapareció hacia el salón, Ashley se unió a mí en la barandilla. Por un rato, ninguna de las dos habló. Finalmente, exhaló lentamente. Te debo una disculpa. Me quedé callada. Cuando te pedí que te quitaras las medallas, miró hacia abajo. Eso estuvo mal. No se trataba de las medallas. No admití, no lo era. El viento del puerto movió mechones de cabello sueltos sobre su rostro. ¿Sabes qué es lo horrible? Dijo en voz baja. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que mamá y papá me amaban más porque yo era de alguna manera mejor que tú. La miré con atención. Pero esta noche me di cuenta de algo. ¿De qué? Nunca te entendieron lo suficiente como para valorarte. Eso dolió porque era verdad. Los ojos de Ashley brillaron. Tú siempre fuiste la valiente, Sarah. Casi sonreí. ¿Lo dices ahora? No, debí haberlo dicho hace años. Apoyó ambas manos en la barandilla a mi lado. Cuando te fuiste a Annapolis, mamá lloró durante una semana. Papá seguía diciendo que fracasarías y volverías a casa. Lo recuerdo. Pero cada ascenso que conseguiste después de eso. Negó con la cabeza lentamente. ¿Los asustó? ¿Por qué? Porque te convertiste en alguien más grande que la vida que ellos entendían. Miré hacia el oscuro Atlántico más allá del puerto. Tal vez tenía razón. Las familias de los pueblos pequeños del sur a veces saben cómo celebrar el éxito familiar, matrimonio, hijos, respetabilidad local, pero la ambición que lleva a alguien muy lejos puede sentirse amenazante, especialmente cuando cambia la estructura familiar misma. Ashley tocó mi brazo suavemente. Para lo que valga, susurró, siempre me enorgulleció decirle a la gente que mi hermana estaba en la marina. La emoción apretó inesperadamente mi garganta. Gracias. Nos quedamos juntas en silencio después de eso. Por primera vez en décadas, la competencia entre nosotras se había ido. No sanada por completo, pero suavizada. Entonces mi madre apareció fuera de las puertas del salón. Su rímel se había corrido un poco. Parecía más pequeña de alguna manera. ¿Más vieja? Sarah dijo suavemente. ¿Podemos hablar? Ashley me apretó la mano una vez antes de alejarse. Mi madre se acercó con cuidado, como si temiera que yo pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Yo también te debo una disculpa, dijo de inmediato. Me quedé en silencio. Miró sus manos. No entendí tu vida. Creo que tal vez elegí a la hija más fácil.
La honestidad me dejó atónita. Ashley me necesitaba de otra manera, continuó. Tú siempre parecías tan fuerte. Dejé escapar un suspiro cansado. Ese es el problema con las hijas fuertes, mamá. La gente piensa que no necesitan amabilidad. Las lágrimas llenaron sus ojos al instante. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Lo sé. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego me sorprendió por completo. Solía guardar recortes de periódico sobre tus ascensos, admitió en voz baja. Tu padre no lo sabía. La miré fijamente. ¿Qué? Están en el cajón de mi tocador en casa. Esa imagen casi me destroza. Mi madre guardando en secreto fragmentos de mi vida mientras fingía indiferencia durante años. ¿Por qué las familias se hacen esto entre sí? ¿Por qué las personas que se aman pierden tanto tiempo ocultándolo? Antes de que pudiera responder, otra voz habló detrás de nosotras. Mary. Mi padre. Estaba cerca de las puertas del salón, luciendo incómodo de una manera que nunca antes había visto. Mi madre me tocó el brazo en silencio y volvió a entrar, dejándonos solos. Papá caminó lentamente hacia la barandilla. El viento movió su cabello plateado. Durante varios segundos, simplemente miró el agua a mi lado. Luego habló sin mirarme. Fui reclutado en 1967. Eso me tomó completamente con la guardia baja. Nunca me dijiste eso. No. Apretó la mandíbula. Porque tu abuelo hizo unas llamadas. Evitó que yo sirviera. Fruncí el ceño ligeramente. Papá tragó saliva. Pasé toda mi vida fingiendo que eso no me molestaba. Y de repente, las piezas comenzaron a encajar. Mi padre seguía mirando hacia el puerto de Charleston como si la respuesta a toda su vida pudiera estar flotando en alguna parte en el agua oscura. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego se rió una vez. No con alegría, sino más bien como un hombre finalmente exhausto de cargar con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Tu abuelo conocía a personas, dijo en voz baja. Personas importantes. Jueces del condado, políticos, hombres que le debían favores. El viento sopló suavemente contra los muelles debajo de nosotros. Cuando llegó mi aviso de reclutamiento hizo una pausa. Él se aseguró de que yo nunca fuera a Vietnam. Lo estudié con atención. Al crecer, mi padre siempre se había comportado como el hombre más duro de la habitación, seguro, decidido, ruidoso cuando era necesario. Pero estando allí ahora, se veía más pequeño. Humano. Siempre le dije a la gente que tenía un problema en la rodilla, continuó. La verdad es que estaba tan sano como un caballo. No lo interrumpí. En aquel entonces, me convencí a mí mismo de que tenía suerte. Tragó saliva. Luego, los chicos con los que crecí empezaron a volver a casa en cajas de madera. El dolor hizo que su voz fuera áspera en la última palabra. Mi mejor amigo, Tommy Walker, murió a las afueras de Da Nang en el 68. Jugábamos al fútbol juntos desde la secundaria. Se frotó las manos lentamente. Recuerdo estar en su funeral mientras todos lo llamaban héroe. Sus ojos permanecieron fijos en el puerto. Y todo lo que podía pensar era, ese debía haber sido yo allí. Las piezas finalmente encajaron en mi mente, su resentimiento, su incomodidad con el servicio militar, su hostilidad hacia mi carrera. Nunca se había tratado realmente de mí. Era vergüenza. Toda una vida de vergüenza. Me pasé 40 años intentando no pensar en Vietnam, admitió en voz baja. Y luego, mi hija se une a la Marina y se convierte en todo lo que yo tuve demasiado miedo de ser. Solté el aire lentamente. Podrías haberme dicho cómo te sentías. Como exactamente se suponía que iba a decir eso, estalló de repente. Su viejo temperamento brilló brevemente antes de desvanecerse de nuevo. Ni siquiera sabía cómo admitírmelo a mí mismo. El silencio se instaló entre nosotros. En algún lugar detrás de nosotros, dentro del salón de baile, los invitados se reían mientras la banda tocaba viejas canciones de Frank Sinatra. La vida normal continuaba. Mientras tanto, mi padre estaba allí,
desentrañando décadas de culpa enterrada junto a una marina oscura. Pensé que si minimizaba tu carrera, susurró, tal vez no me sentiría tan avergonzado de la mía. Eso dolió. No porque fuera cruel, sino porque era honesto. Apoyé ambas manos en la barandilla. ¿Sabes qué es lo extraño, papá? ¿Qué? Pasé toda mi vida pensando que estabas decepcionado de mí. Él me miró finalmente. Un profundo arrepentimiento llenó su rostro. Sara dijo en voz baja. Nunca dejé de estar orgulloso de ti. Las palabras me golpearon tan fuerte que casi aparto la mirada. Porque llegaban unos 30 años tarde. Tenías una forma graciosa de demostrarlo. Lo sé, asintió de inmediato. Lo sé ahora. Por un momento, no vi al padre intimidante de mi infancia, sino simplemente a un anciano cargando con arrepentimientos de los que ya no podía huir. La edad le hace eso a las personas. Eventualmente, la vida te quita tanto orgullo que la honestidad se vuelve más fácil que fingir. Papá se aclaró la garganta roncamente. Cuando te fuiste a Annapolis, les dije a todos que renunciarías después de un semestre. Sonreí levemente. Lo recuerdo. Pero cada vez que me demostrabas lo contrario. Negó con la cabeza lentamente. Presumía de ti en secreto en el trabajo. Parpadeé. ¿Qué? Oh, nunca te lo dije. Soltó una risa débil. Pero guardaba tus artículos del periódico en el cajón de mi escritorio. La emoción se atascó inesperadamente en mi pecho. Todos esos años. Todos esos años perdidos. No entendía tu mundo, admitió. La verdad es que creo que me asustaba. Volví a mirar al agua. Cuando comandé mi primer destructor dije en voz baja, estuve aterrorizada todos los días durante 6 meses. Papá parecía sorprendido. ¿Tú? Sí, yo. Nunca parecías asustada. Eso es liderazgo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro por primera vez en toda la noche. Luego preguntó en voz baja, ¿te costó mucho, la Marina? Esa pregunta llevaba más compasión que cualquier cosa que me hubiera preguntado en años. Pensé en William, en el aborto espontáneo durante el despliegue, los aniversarios perdidos, los amigos enterrados, la soledad del mando. Sí, respondí honestamente. Me costó mucho. Papá asintió lentamente como si finalmente entendiera algo importante. Sabes, dijo, tu madre solía sentarse junto al televisor durante la tormenta del desierto esperando noticias. Fingía que no estaba preocupada. Sonrió levemente. Pero cada vez que tu nombre aparecía en pantalla, lloraba después. Miré mis guantes blancos apoyados en la barandilla. Las familias son criaturas complicadas. A veces el amor se esconde bajo capas de miedo, orgullo, resentimiento y malentendidos, hasta que ya nadie recuerda cómo expresarlo correctamente. Alrededor de las 10:30, los invitados comenzaron a salir de la recepción. La música se suavizó. Los aparcacoches trajeron los autos al frente. Dentro del salón de baile, el personal recogía las copas de champán mientras Ashley y Tyler se preparaban para su despedida final. Papá se movió torpemente a mi lado. Sé que no puedo arreglar todo esta noche. No, estuve de acuerdo gentilmente. No puedes. Él asintió una vez. Pero me gustaría intentarlo. Por primera vez en décadas, le creí. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer por costumbre. Mi habitación de hotel tenía vista al puerto de Charleston, que brillaba con un oro pálido bajo la luz de la mañana. Los barcos de carga se movían lentamente por el agua mientras las gaviotas daban vueltas sobre los muelles. Me vestí silenciosamente con ropa de civil para el viaje de regreso a Norfolk. Sin uniforme hoy, solo jeans, mocasines y un suéter azul marino. A las 7, estaba en la recepción haciendo el registro de salida cuando el recepcionista sonrió nervioso. Hay alguien esperándola afuera, almirante Bennett. Salí por las puertas del hotel, esperando quizás a Jack. En cambio, mi padre estaba parado junto a su viejo Buick, sosteniendo una caja de cartón desgastada. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego me tendió la caja con torpeza. Tu madre quería que tuvieras esto,
La abrí con cuidado. Adentro había docenas de cartas. Mis cartas. Cada carta que había enviado a casa desde Annapolis durante mis años en la academia. Algunas todavía tenían marcas de haber sido dobladas y desdobladas repetidamente. Mi garganta se apretó al instante. Las guardó todas, susurré. Papá asintió. Las leí anoche. Se veía exhausto, más viejo de lo que lo había visto nunca. Luego metió la mano en la caja y sacó un sobre con cuidado. Hay una línea. Su voz se quebró un poco. Una línea en la que no puedo dejar de pensar. Me entregó la carta. Reconocí de inmediato mi propia letra de cuando tenía 18 años. Papá tragó saliva. Escribiste, hizo una pausa. Espero que algún día papá por fin esté orgulloso de mí. La emoción nos golpeó a ambos a la vez. Sus ojos se enrojecieron visiblemente. Estuve orgulloso todo el tiempo, dijo en voz baja. Solo que no sabía cómo decirlo. Miré al anciano que estaba parado frente a mí. Y por primera vez en mi vida, le creí. Ashley llegó unos minutos después con café y sándwiches de desayuno para el viaje. Me abrazó con fuerza antes de que me fuera. Nada de desaparecer durante meses, advirtió con dulzura. Lo intentaré. Mientras tomaba la autopista hacia el norte, Charleston fue desapareciendo lentamente detrás de mí bajo la suave luz de la mañana en Carolina. Y en algún lugar entre el puerto y la autopista, me di cuenta de algo inesperado. La mayor victoria de mi vida no fue convertirme en almirante. Fue entender finalmente que ya no necesitaba el permiso de nadie para conocer mi propio valor. Unas horas más tarde, me detuve en una pequeña cafetería del aeropuerto cerca de Norfolk. Mientras esperaba mi café, una joven nerviosa con ropa deportiva de recluta de la Marina me reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. Almirante Bennett. Sonreí suavemente. Esa soy yo. La joven recluta se enderezó torpemente y me ofreció un saludo incierto. Se lo devolví cálidamente. Y de repente, por primera vez en años, el futuro se sintió más ligero que el pasado.